Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanas, vamos a hacer una charlita sobre la perfección de las acciones ordinarias, de la vida ordinaria. En efecto, San Pablo dice, esta es la voluntad de Dios, su santificación. Su santificación, sea lo que sea el estado de vida que uno tiene, soltero, casado, padre, madre, religioso, religiosa, sacerdote, no importa. La voluntad de Dios es la santificación de todos y salvación de todos. Ahora, ¿cómo podemos santificarnos? ¿Cómo podemos santificarnos? Imitando a nuestro Señor, no en sus milagros, sino en su vida ordinaria. Imitando a nuestro Señor en su vida ordinaria, haciendo bien como Él todo lo que tenemos que hacer, es decir, nuestros actos ordinarios de cada día. Nosotros debemos hacerlo y nosotros podemos hacerlo. Por eso rezamos el Padre Nuestro cada día para pedir su ayuda. Ahora, ¿cuáles son los motivos para hacer bien estos actos? Y después veremos en qué consiste esta perfección y hacer bien lo que Dios quiere que hagamos. Motivos para hacer bien estos actos ordinarios. Y bien, cada acto considerado en sí mismo es excelente. Note bien esto. Cada acto considerado en sí mismo, sea lo que uno hace, es excelente, porque Dios lo quiere. Por ejemplo, el tiempo de descanso es excelente, tiene que descansar para reparar sus fuerzas, sus energías, ¿sí? El tiempo de comer es excelente, tiene que desarrollar sus fuerzas. El tiempo de trabajar también es excelente, y cada tiene algo que hacer. Entonces, cada acto considerado en sí mismo es excelente, porque nuestras acciones son el ejercicio de las nobles facultades que Dios nos ha dado. Cuando, por ejemplo, uno tiene tareas que hacer, hace sus tareas. Cuando tiene que cocinar, cocina. Cuando tiene que manejar, maneja. Cuando tiene que hacer todo lo que hace, y bien lo hace, ofreciendo a Dios, tiene su perfección y su bendición incluso. Además, Dios nos ayuda sin cesar con su gracia para hacer esos actos bien. Esto es de una manera cristiana. Dios quiere que hagamos las cosas de una manera cristiana, por amor a Dios. Más todavía, si queremos, cada uno puede ser un acto de virtud, de caridad perfecta, una oblación, una ofrenda pura y agradable a Dios, una perla preciosa, una llave de oro que nos abre el cielo. Entonces, no solamente podemos hacerlo bien frente a los hombres, también podemos transformar cada acto en acto de virtud, acto de caridad perfecta, acto de amor de Dios, incluso acto también de reparación de nuestras fallas y disminuir nuestro purgatorio. Consideradas en su conjunto, nuestras acciones ordinarias tienen una muy grande importancia, pues por lo mismo que son ordinarias, cotidianas, regulares, constituyen el tejido continuo, la parte más considerable de nuestra vida. Los actos heroicos, ok, pero eso es raro, es extraordinario. Lo que cuenta es los actos ordinarios, cotidianos, porque estos actos constituyen el tejido de nuestra vida, es la parte más considerable de nuestra vida. Los actos extraordinarios son raros, en cambio, las acciones ordinarias son de todos los instantes y por consiguiente, bien hechas, son la fuente de nuestro valor moral sobrenatural, de nuestra perfección en nuestra vida bienaventurada. Nuestro Señor dice en el Evangelio, haga negocio mientras yo devuelvo, la parábola del reino, San Lucas 19:13. Bien, hagamos de la mejor manera las acciones ordinarias y tendremos todas las bendiciones de Dios y un tesoro para el cielo. Quien no hace bien las acciones ordinarias abusa de la gracia de Dios, resiste al Espíritu Santo, desagrada a nuestro Señor, porque no eres ni caliente ni frío, eres tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Tremendos, ¿no? Apocalipsis 3:16. No eres ni frío, ni un perecedor de primera, ni es caliente, ni un feroz de tibio, estoy por vomitarte. Entonces, las acciones ordinarias bien hechas y bien agradan a Dios, son fuentes de santificación y de méritos de progreso espiritual. Y además, cada acción bien hecha y bien nos fortalece también en la virtud natural. La virtud natural, como un deportista que cada vez que corre un poco, y bien al final va a ser casi campeón.
Al contrario, las acciones no bien hechas, el bien es un abuso de la gracia de Dios y desagrada al Señor. Quien no hace bien las acciones ordinarias, priva a Dios de la gloria que se le debe. Priva a Dios de la gloria que se le debe. A la iglesia de los sufragios que nuestro fervor le aportaría. A nosotros mismos de 1000 gracias especiales y del alto grado de gloria que Dios reserva para cada uno. Entonces, realmente no hacer bien los actos ordinarios es peligroso para uno, para la iglesia, para la comunidad. Como veis, hermanos míos, no haciendo bien las acciones ordinarias, sufrimos una pérdida inmensa e irreparable. Venzamos pues la negligencia y tengamos más ánimo. Hacer todo por amor a Dios, hacer todo de la mejor manera, hacer todo aunque nadie nos ve. ¿Por qué? Porque Dios nos ve, Dios nos califica, no son los demás. El que hace las cosas bien frente a los ojos de los demás, o que espera recompensa humana. El que hace las cosas bien por amor a Dios, aunque nadie lo vea, bien, Dios lo califica y lo califica bien, y Dios da una buena nota. Acordémonos de estas palabras de nuestro Señor. El que es fiel en las cosas pequeñas, será fiel también en las cosas grandes. El que es injusto, no cumplido en lo poco, tampoco será justo en lo grande. Esto también es importante, San Lucas 16:10. Entonces tratemos de hacer de la mejor manera las cosas por amor a Dios. Si los santos pudieron hacer actos heroicos, fue porque se habían ejercitado primero en hacer bien los actos ordinarios. Noten esto. Si los santos llegaron a la santidad, llegaron a hacer actos heroicos, porque primero hicieron bien los actos ordinarios. ¿Por qué? Porque nadie se hace santo de un golpe y nadie hace campeón de un golpe. Cualquier campeón de cualquier cosa no logra ser campeón de un golpe. Cuidado. Un día un amigo me llevó a tomar el bus, eran las 6 de la mañana, y dije, ¿ahora qué vas a hacer? Me voy a hacer deporte, padre. Era torero. Entonces va a la montaña a hacer deporte, para que cuando estuviera frente al toro me pudiera tener una resistencia física y una agilidad grande, porque se ejercitaba, ¿no? Mire, por ejemplo, Shia LaBeouf, este actor que interpretó el papel del Santo Padre Pío, bien estudió a fondo la vida del Padre Pío, estudió a fondo la Santa Misa que celebraba el Padre Pío, y finalmente ese trabajo extraordinario antes de filmar la película que hizo, le alcanzó la gracia de la conversión. Acaba de hacerse católico. El católico queriendo hacer la misa que celebraba el Padre Pío, la tradicional. Bueno. Entonces, veamos el ejemplo de nuestro Señor y de los santos. ¿Qué hizo Jesucristo durante los 30 años de su vida oculta, es decir, no pública? Acciones ordinarias, carpintero, ayudándose a la Virgen, San José. Y no obstante, glorificó tanto a su Padre como con las maravillas de su vida pública. Y la Santísima Virgen, San José y tantos otros santos, ¿cómo se santificaron? ¿Cómo merecieron tantas gracias aquí en la tierra y tan alto grado de gloria en el cielo? Porque hicieron de una manera perfecta todas sus acciones ordinarias. Ahora veamos en qué consiste esta perfección. En dos cosas: hacer todo y bien lo que Dios quiere. Hacer todo lo que Dios quiere, hacerlo bien. Hacer todo lo que Dios quiere. Esto fue el programa que realizó nuestro Señor Jesucristo. Las cosas que le agradan al Padre, esto hago siempre, dice nuestro Señor. Así, Padre, porque así te agradó, dice nuestro Señor. Es claro que primeramente esto excluye todo acto malo y culpable. O hacer todo bien, esto excluye todo acto malo y todo acto culpable, todo pecado deliberado. Luego, para las almas que viven bajo obediencia, lo que Dios quiere es lo que intiman la regla y los superiores. Las más hermosas acciones, si son contrarias a la obediencia, no tienen mérito alguno delante de Dios. Cuando las acciones uno quiere hacer a su modo, según gusto y capricho, eso no vale. Para todos los que de obligación, según el estado o la condición en que Dios los ha colocado. Así, una madre debe ocuparse en el cuidado de sus hijos y de su casa. Un criado, un servidor, un trabajador en asunto de su patrón.
Descuidar estos deberes, aún para dedicarse a largas oraciones, es desagradar a Dios. Una mujer, por ejemplo, que con pretexto de ir a misa cada día no cumple con sus deberes, no sirve a Dios. Mejor que cumple sus deberes. Si puede ir a misa, mejor. Pero si no puede, tranquila, haga primero su deber. ¿Qué es lo que quiere Dios en las cosas indiferentes y libres? Lo que es obligatorio, pero las cosas indiferentes, libres, lo que es mejor, lo que puede procurarle más gloria, edificar y ayudar más al prójimo. Para conocerlo, ved lo que haríais si nuestro Señor estuviese aquí presentes, y lo que harían los santos en nuestro lugar, o lo que queríais haber hecho en el momento de la muerte. Entonces, las cosas libres, indiferentes, bien, veamos qué haría nuestro Señor, cómo harían los santos, qué hubiera querido hacer el día de mi muerte, bueno, lo mejor que pueda, ¿no? Entonces, Dios, esta perfección consiste en hacerlo todo y bien, por amor a Dios. Claro, esto excluye todo acto malo y culpable. Y otro punto, hacer bien lo que Dios quiere. Ante todo, hemos de vivir en estado de gracia. Sin esto, nada valen nuestras acciones para el cielo. San Pablo dice, aunque yo diera todos mis bienes a los pobres, si no tengo caridad, nada soy. Entonces, vivir siempre en estado de gracia. Hemos de obrar con pureza de intención. Es muy importante esto. Pureza de intención, es decir, únicamente por Dios y para gloria de Dios. No como los fariseos, hacían cosas para que la gente los viera y la aplaudiera. Eso no vale nada. Pureza de intención. Entonces hagamos todo por la gloria de Dios. Sea que ustedes coman, sea que beban, o cualquier cosa que ustedes hagan, háganlo todo por la gloria de Dios. Todo lo que hacen en palabra o en obra, hágalo en nombre de nuestro Jesucristo. Es pecado obrar con mala intención, por vanidad, esto sí. Es pecado obrar con mala intención, por vanidad, sin intención, por rutina, es trabajo y tiempo perdido. Entonces, ofrezcamos todo a Dios desde que empezamos el día, ¿no? Señor, todo lo que haré en ese día, te lo ofrezco. Continuemos, terminemos todas nuestras acciones solo por Dios para el cielo. Y si uno ofrece desde la mañana, Señor, te ofrezco todo lo que voy a hacer, pedir, trabajar, sufrir, todo por te lo ofrezco, aunque uno olvide durante el día, ya hizo un ofrecimiento general, ¿sí? Hemos de obrar con caridad y con fervor. Todas sus acciones que sean hechas en caridad, dice San Pablo. La caridad da valor a nuestras acciones. Si no tengo caridad, nada soy, nada me aprovecha lo que hago. Acción sin fervor es incensario sin fuego. Evitemos la rutina y el descuido en nuestras acciones. Hay una terrible palabra de Jeremías, Jeremías capítulo 48, 10. Ay del que, más bien maldito el que hace mal la obra del Señor. Hagamos todo por la mejor manera. Obremos siempre bajo la mirada de Dios. Esto es muy importante. Camina en mi presencia, serás perfecto. Obremos todo bajo la mirada de Dios. Obremos unidos a nuestro Jesucristo. Esta unión es la que hace preciosos nuestros actos y agradables a Dios. Por Cristo, por dependencia de nuestro Señor, con Cristo, por imitación de nuestro Señor, en Cristo, o sea, como dice la Iglesia, en unión con Cristo. Hago todas esas cosas, con Cristo, por Cristo, en unión con Cristo. Obremos cuando y como Dios quiere, esto también es importante. Nuestro Señor nos dio de ello maravillosos ejemplos, aún las cosas más pequeñas, señal de la cruz, genuflexión, etc., hagámoslas con respeto, con modestia, perfectamente, sin negligencia ni precipitación. ¿Por qué? Porque es bueno cuando todas sus partes son buenas de una cosa, ¿no? No olvidemos esta sentencia. Quiero ver perfectas tus obras delante de mí. Entonces, en conclusión, hagamos bien todas nuestras acciones ordinarias, de ellas depende nuestra suerte eterna. Que todos nosotros tengamos este deseo de oír un día, digan al justo, porque tú has hecho bien,
y, como dice nuestro Señor, todo lo hizo bien. Entonces, en resumen, la perfección en los actos ordinarios es una fuente realmente de purificación y de santificación. ¿Y cómo los haremos? Imitando a nuestro Señor, no en sus milagros, sino en su vida ordinaria, haciendo bien como Él todo lo que lo tenemos que hacer, es decir, nuestras acciones ordinarias de cada día. Motivos para hacerlos bien, dijimos, bien, cada acto considerado en sí mismo es excelente. ¿Por qué? Porque ponemos en aplicación las facultades que Dios nos ha dado. Consideradas en su conjunto, nuestras acciones ordinarias tienen una muy grande importancia, pues son ellas que constituyen el tejido de nuestra vida ordinaria. El que no hace bien las acciones ordinarias, dijimos, abusa de la gracia de Dios, resiste el Espíritu Santo, desagrada a nuestro Señor, es un tibio. Hagamos todo bien y hacemos todo por el amor de Dios. El que hace bien, tendrá bendiciones. ¿Por qué no desde la mañana decir, Señor, todo lo que voy a hacer, decir, pensar, te lo ofrezco? Hasta te ofrezco mi descanso, mi comida, mi bebida, mi trabajo, mis enfermedades, mis problemas, todo lo ofrezco, Señor. Si esto hacemos con la ayuda de Dios, bien, no solamente progresemos en lo natural, porque la repetición de un acto bueno fortalece, eso se llama virtud, y también podemos borrar una buena parte de nuestro purgatorio. Por eso también hagamos nuestras acciones por penitencia cristiana, y también edificamos al prójimo.